venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. Como hemos hablado en otros programas, el duelo es un proceso. Este proceso es un caminar que vamos haciendo por jornadas, por pasos, y es necesario dar un paso a la vez, consolidarnos en él para poder dar el siguiente y así hasta llegar al final del camino. ¿Y qué pasa, Fabiola, cuando superamos esta primera etapa del duelo? Sí, después de superada la etapa de la negación, entramos en la etapa del dolor agudo, ¿verdad? Igual que en la herida. Aquí aparece el inevitable llanto, desgarrador, incontrolable, por eso se le llama la etapa de la regresión, porque es cuando regreso a un periodo en el que es como el llanto de un niño, ¿verdad? Uh-huh. Ya esa negación de la que me estaba protegiendo se rompe, es como que entré en el dolor intenso, ¿verdad? Por eso Bucay lo llama la regresión, porque ahí la persona llora, moquea, hace berrinche, se puede tirar al suelo, no le importa que lo vean llorando, no le importa gritar. En ese momento la persona está invadida solamente por el dolor. Uh-huh. Y esa parte de llanto es buena, Fabiola, porque muchas veces se dice, no llores, te va a hacer daño, contrólate. ¿Qué tan bueno es ese llanto? Es muy necesario, ¿verdad? Porque es parte. O sea que estaba yo en lo correcto, voy a llegar a decirle a algunas personas. Claro, es que es parte, ¿verdad? De las etapas del duelo. Es cuando de pronto caí en la cuenta, ¿verdad? De pronto es como que me cayó un rayo encima y estoy ahora viviendo lo que quería evitar en la negación. Ahora estoy entonces siendo consciente del dolor de la pérdida. Por eso es que ahí es donde la persona llora descontroladamente. Y esto suele ocurrir en los duelos por fallecimiento en el momento del entierro. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Ahí cuando el ataúd va siendo metido en la cripta o enterrado, ahí es donde muchas personas empiezan este proceso, porque ahí tomaron contacto con la pérdida. Antes de eso habían estado en la confusión, uh-huh. Pero ahí es como que la realidad se les impuso y empieza el llanto. Pero yo he visto a muchas personas en esos momentos que caen en un sueño profundo y se duermen en el cementerio, o si no, se desmayan, como dije antes. Uh-huh. Sí, porque ahí podemos pasar, eso lo vamos a ir viendo. Por el miedo de hacer el ridículo, ¿será que no lloran? En el momento del llanto ridículo desgarrador, entre paréntesis, ¿verdad? En el momento del llanto desgarrador, del llanto incontrolable, no piensas que me están viendo y que estoy haciendo el ridículo. Ahí estás realmente invadida por el dolor profundo. Es que no profundo. Estás haciendo el ridículo. Claro que no, ¿verdad? Es normal. Eso es algo que culturalmente necesitamos aceptar y tolerar que le ocurra a los demás. ¿Y qué hay que hacer en este momento? Tanto el que está de duelo como las personas que están cerca de él o de ella. Porque ver a alguien en este estado no deja de causarnos angustia a nosotros también. Así es. Y quizás por eso es que decimos, no, cálmate, ¿verdad? Es mejor dejar que se desahogue, tal vez solo abrazar a la persona o ponerle la mano en el hombro si no es de mucha confianza, o cómo, Fabiola. Dejar que haga lo que necesita, ¿verdad? Porque nuestra tendencia es querer parar este proceso sin darnos cuenta. Queremos parar este proceso en la persona. Entonces intentamos calmarla, le decimos que ya no llore, creemos que le puede pasar algo malo, ¿verdad? Que se va a enfermar de tanto llorar, que se va a volver loca de dolor. Pero no sucede así. No se va a enfermar ni se va a volver loca. Es necesario que llore, que se desahogue, ¿verdad? Que se le permita vivir su dolor y que ella misma se lo permita. Entonces, muchas veces en ese momento no queremos que nos consuelen, no queremos que nos digan que nos calmemos, porque entonces nos están cortando el proceso. Da hasta cólera, ¿verdad? Así muchas veces es. cuando estás llorando por algo, sí, y te dicen, cálmate. Sí.
Entonces lo que ocurre muchas veces es que el dolor de otros nos incomoda, por eso es que le decimos que se calme. O nos aflige. Sí, porque nos conecta con nuestros propios duelos no resueltos, o porque tenemos también la idea equivocada de que debemos hacer algo para ayudar a la persona, ¿verdad? Y hacer algo por ella es ayudarla a que deje de sufrir, ¿verdad? Y a veces entonces cortamos el proceso normal del duelo al hacer esto. Además, en este momento la persona no razona. Es una expresión irracional de dolor. ¿Sí? Y existen casos en los que la persona en esta etapa puede llegar a perder tanto el control de esa expresión del dolor que sí pueda intentar hacerse daño a sí misma o a otros. O sea, que se descontrole tanto, pero entonces es como psicotizarse. Claro, claro. En estos casos debemos aclarar que no es lo habitual, ¿verdad? El que una persona en esta etapa del dolor agudo intente hacerse daño a ella misma o a otros no es lo habitual. Es porque en este caso hay un cuadro psiquiátrico de fondo. Es decir, porque yo he visto gente que se llora tanto que se empieza a enojar y te da hasta miedo, se empieza a poner como agresiva. Sí, porque la persona en este momento, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que hay un cuadro psiquiátrico de fondo, además de estar en esta etapa del duelo, puede tener un diagnóstico de esquizofrenia, de psicosis, de depresión mayor, de bipolaridad. Entonces su vivencia es mucho más irracional, pero por la patología de fondo que ella sufre. Y aquí sí hay que tener mayor cuidado. Entonces, cuando hay un familiar o una persona cercana que sabemos que tiene una enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? De este tipo, esquizofrenia, psicosis, depresión mayor, bipolaridad, todos los cuadros así delicados, tenemos que tener una especial atención porque sus etapas van a ser mucho más dramáticas, ¿verdad? Y entonces sí puede ocurrir esto que tú dices, pero en una persona que no tiene esto, no se va a hacer daño a sí misma ni a los demás. Ya entiendo. Simplemente va a llorar y lo que decíamos antes, nos puede incomodar o nos puede angustiar por nuestros propios duelos no resueltos, pero el proceso es normal, ¿verdad? Que así ocurra. Entonces esta etapa es como la herida sangrando que tú dijiste. Igual que la herida, no podemos impedir que sangre, me imagino que esta etapa del dolor agudo, de la regresión, no la podemos parar. Claro, así es. Igual que no podemos impedir el sangrado, no podemos impedir el llanto, ¿verdad? Entonces, lo que sí la persona necesita saber, fíjate, es que aunque esté en este dolor desesperante, esta etapa pasará. Eso, fíjate que es lo que uno no se plantea. Uno cree que ese dolor, va a durar siempre. Y por eso es que te desesperas. Así es. Pero si tú sabes qué va a pasar, es como cuando vas en un camino empedrado. Antes que se iba a los pueblos y caminábamos en caminos todavía empedrados, tú sabías que iba a terminar esa cuadra o esas cuadras. Sí, así es. El saber esto es animante y es fortalecedor, ¿verdad? El que el dolor intenso, desesperante, va a pasar. Sí, es muy importante, Fabiola, porque es, como tú dijiste, alentador saber que por muy intenso que sea nuestro dolor, va a pasar. Eso nos da ánimo para resistir el tiempo malo. Así es. Bueno, y de nuevo te pregunto, ¿y esta etapa cuánto tiempo dura? Mira, es muy difícil decir un tiempo concreto, ¿verdad? Y a veces la persona... entonces estamos como en matemáticas. Así es. ¿verdad? Y el cerebro no es una matemática. No. Y a las personas nos gusta, ¿verdad? Saber, pero ¿cuánto tiempo? Sí. No sabemos. Cada persona tiene su tiempo, su propio ritmo. Pero esta etapa en concreto no dura mucho, ¿verdad? Pueden ser horas, pueden ser días, pero no dura mucho porque la psique no resiste estar instalada demasiado tiempo en el dolor desgarrador agudo. Repetímelo, Fabiola, porque la psique no resiste. El estar instalada por mucho tiempo en este dolor tan desgarrador.
Lo que sí es importante decir es que las etapas no se viven en un orden sin alteraciones, ¿verdad? Por lo que tú dijiste, no somos matemáticas, somos seres humanos, no somos máquinas programadas, ¿verdad? Entonces las etapas se pueden como ir saltando a veces de una a otra y luego regresar a alguna etapa que ya había pasado. Es decir, puedo tener avances y regresiones y luego volver a avanzar. Lo que sí, que cuando yo regreso a una etapa que ya había superado, Ajá. me voy a quedar menos tiempo en esa etapa a la que he regresado. Entonces es válido regresar por momento. Así es. Ajá, ajá. Así es, ¿verdad? Y siempre me Es voy a parte quedar... del proceso. Es parte del proceso. Y siempre me voy a quedar menos tiempo que la primera vez que viví la etapa. Ah, bueno. Por lo que decíamos al principio, ya ese paso ya lo procesé, ya lo elaboré. Y puedo regresar momentáneamente. Son como avances y pequeños retrocesos, ¿verdad? O sea que es parte del proceso. Así y no es. debemos alarmarnos o desanimarnos y pensar que estamos retrocediendo o decirle a la persona, ya volviste a lo mismo otra vez. Así es. ¿Verdad? No decir cosas como esas. Negativas. Sino, Así es. Porque no es que ya volvió a lo mismo. Ha vuelto por un momento, por un tiempo y luego va a seguir adelante. ¿Y de qué depende estas vueltas atrás como especie de retroceso, pues, en mi lenguaje? Ajá. Depende de varios factores. Generalmente tiene un detonante en algo o en que alguien nos conectó de nuevo con el dolor, ¿verdad? Alguien comentó algo, alguien habló de algo. Mira, pueden ser cosas que las personas hacemos sin darnos cuenta, ¿verdad? O incluso las cosas de la vida diaria. Escuchar una canción, ver a alguien que se parece a la persona que ha fallecido, que alguien sin darse cuenta empiece a hablar de la persona. Es decir, que hay muchos detonantes que son como, el efecto que tienen es como si nos catapultaran, ¿verdad?, de regreso a algo que ya habíamos pasado. Pero este regresar, como dijimos, a esta etapa anterior, siempre la vamos a volver a superar más rápido que cuando no la habíamos procesado. Hasta que vaya desapareciendo. Así es. Lo que pasa es que como nosotros funcionamos también mucho por asociaciones, ¿verdad? Estímulos que me conectan con mi dolor, inconsciente o conscientemente. Entonces, en el duelo hay muchas cosas que me pueden volver a Hasta conectar. los olores, olor a un perfume. Exacto, una comida. El olfato es importantísimo en los recuerdos, ¿verdad? Sí, mucho. Pues todos estos detalles, ¿verdad?, me van a volver a conectar con el dolor. Por eso es que puedo tener un retroceso, como tú has dicho. Pero saber esto nos ayuda a conocer que vamos en el camino que no es malo, que esto es normal. Así es. Y que va a pasar. Y que va a pasar, así es. Esto es lo importante. Sí, ¿verdad? Sí, esto sitúa a la gente de nuevo y evita mucha confusión, ¿verdad? Sobre todo el saber que no es que estén volviendo a estar mal, que son baches del camino. Porque en el próximo programa vamos a tratar sobre la etapa del enojo, de la culpa y de la desolación y la tristeza profunda. Sí, es la misma, la desolación o tristeza profunda. O sea que superando todas estas etapas podemos llegar a superar, otra vez redundancia, perdón, nuestros duelos y nuestros dolores. Así es. Ha sido un gusto tenerte aquí y gracias a las personas que nos escuchan, interesadas en aprender también acerca de los temores y miedos que sufrimos los seres humanos. Gracias por invitarme a este programa, gracias a los radioyentes por acompañarnos, ha sido un gusto, hasta la próxima. Amigos, amigas, yo tenía un enemigo que mis pasos seguía, mis logros y mis metas por él no conseguía, pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo, le destapé la cara y me encontré a mí mismo.